Asoma Visión, Motivación y Desarrollo, MIB presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan. Con el tema ¿qué es la predestinación? Parte 1. Bienvenidos y bienvenidas, estamos una vez más con ustedes en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con Yatensi Bonilla. Permíteme, Yatensi, darte la mano en señal de compañerismo y bendición. Muchas gracias, Gabriel. Siempre un gusto estar contigo, Yatensi. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en que aprendemos mucho con tus enseñanzas y tus conferencias. No, y no solamente con mi persona, también con usted, Gabriel, porque el hecho de saber hacer preguntas inteligentes demuestra que usted es una persona muy brillante, inteligente. Bueno, y yo lo conozco a usted como una persona muy preparada, gracias, con mucho Yatensi. contenido y un gran catedrático que tiene el mundo evangélico en América Gracias, Latina. Yatensi. Bueno, después de estas palabras tan motivadoras del pastor Yatensi, estamos comenzando con este programa y le recordamos que estamos en preguntas sueltas que la gente ha lanzado, o más bien preguntas abiertas, a nuestro correo. Yatensi, ¿cuál es el correo al que pueden enviar las preguntas? Es yatebonilla @motivacionyedesarrollo.com. ¿Hemos recibido preguntas, Yatensi? Sí, ay, mire, Gabriel, yo estoy muy nervioso y asustado porque es tantas las preguntas que nos mandan a este correo que falta tiempo para contestarlas, y el problema es que no nos gustaría contestar preguntas en forma rápida, en forma live para contestar otra, sino que nos queremos tomar el tiempo y ante cada pregunta hacer una cátedra, porque hay que aprovechar cada pregunta que mandan y contestamos. Queremos hacerlo también, gastar varios programas para profundizar, y a veces se acumulan muchas preguntas que yo creo que pongamos, y yo les pido a los que mandan preguntas que no se preocupen, no se asusten, no piensen que no las queremos contestar. Lo que pasa es que vamos a tomarnos tiempo. Puede ser que alguien mandó una pregunta hace 3 meses y recién ahora la estamos contestando. ¿Cómo va a suceder con esta pregunta que usted va a hacer? Porque es una pregunta que mandaron hace meses atrás. Ajá. Entonces nos tocó contestar las primeras preguntas. Bueno, efectivamente la pregunta que estaremos respondiendo en este programa, y no sé si en un segundo, vamos a ver cómo se desarrolla esto, tiene que ver con una doctrina en particular que es muy importante, Yatensi. Doctrina que muchas iglesias comparten y otras no. Doctrina que ciertos conferencistas o predicadores comparten y otros no. Se han escrito sendos libros acerca de esta doctrina, aplaudiendo la doctrina o afirmándola, y otros negando esta doctrina. Y me refiero a la predestinación. Alguien nos preguntó a través del mail, ¿qué es la predestinación? Y de eso tratará este programa y tal vez el siguiente. Así que, Yatensi, partimos con esta pregunta que es muy clara, muy sencilla, pero con un contenido profundo. ¿Qué es la predestinación? Mire, es un tema muy complejo y muy delicado porque estamos tocando la raíz, la esencia doctrinal de muchas denominaciones y congregaciones cristianas. Y sobre esta pregunta se han generado grandes divisiones dentro de la comunidad cristiana. Ajá. Inclusive problemas entre católicos y una ala del protestantismo. Y entre los protestantes evangélicos también hay divergencias en torno a este tema. O sea que estamos tocando una de las esencias más importantes de la identidad doctrinal de la familia cristiana, evangélica, y de otras posturas cristianas, inclusive ortodoxa, griega. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con la salvación. Ajá. Y la salvación es un tema doctrinal esencial en la vida cristiana y en la religión cristiana. Y sobre ese tema hay muchas subpreguntas. ¿Somos salvos? Si somos salvos por gracia, ¿quiere decir que estamos predestinados todo el mundo a la salvación? ¿O Dios escogió a unos a condenación, otros a salvación? ¿O la sangre de Cristo es limitada? ¿Solamente derramó su sangre para algunos que Él quiere salvar? ¿O murió y derramó su sangre para todo mundo? O sea, sobre eso se ha tejido mucho. Ahora, empecemos por el comienzo, Gabriel, el término. Ok, vamos entonces a definir etimológicamente la palabra predestinación, ¿es correcto? Gabriel, aquí tengo una profunda preocupación y aquí este programa se va a enriquecer
Usted es un historiador, un teólogo de pura sangre, y un gran teólogo, y permíteme felicitarlo. Yo manejo más la exégesis bíblica, la parte técnica de eso que a veces aburría a los alumnos, el auristo, la traducción. Lo que dice el texto. Lo que dice el texto. Y aquí hay grandes divergencias, muchas divergencias. La palabra predestinación es una palabra más teológica, Gabriel, no exegética. Cuando tú dices más teológica que exegética, ¿estás diciendo que la palabra predestinación no aparece en los santos escritos? No, no así con ese rigor que la teología sistemática ha elaborado por muchos siglos. No con ese rigor, Gabriel. Porque la palabra que figura en el griego, tanto en Efesios, después más adelante vamos a hacer una pequeña exégesis de Efesios 1:5 y de Romanos 8:29. Yo estaba pensando justamente en eso, porque tú, en tu calidad de exégeta, dices que no aparece el término en sí, predestinación, pero estos dos versículos, Romanos 8:29 y Efesios 1:5, hablan de predestinación. Ahora, eso es la traducción al español, Gabriel. Si vamos a la traducción, en varias versiones, no en todas, sino en algunas, porque en algunas no dice predestinó, sino usa otra palabra. Pero en algunas versiones, como la nuestra, la Reina Valera del 60, sí dice nos predestinó, ya sea en Efesios 1:5 o en Romanos 8:29. Ahora, esta palabra predestinar es una transcripción directa de la Vulgata latina de San Jerónimo del siglo IV y V, que en latín se usa esa palabra pre. Ahora, en la lengua original griega, que fue la lengua que se usó para escribir el Nuevo Testamento, se usa la palabra prorizo. Prorizo. Sí, con doble O, prorizo. Sería bueno que nuestros amigos televidentes tomen nota de esto porque es importante. Prorizo. ¿Y qué significa prorizo? Prorizo tiene varios significados. Ahora, la esencia del término es llamar, llamó, convocó, invitó. Esta es la esencia en sí. La esencia. Correcto. Entonces, si traducimos literalmente del griego, no de latín, Gabriel, no de latín, sino del griego, sería en Efesios 1:5, podría sonar así. Y Dios nos invitó, nos convocó, nos llamó a ser sus hijos o a la salvación. Pero eso cambia mucho de lo que es predestinación en castellano, en español. Porque predestinación, si vamos al término, hay dos palabras acá, pre y destino, en castellano, predestinación, como un destino ya fijado. Pero prorizo es completamente diferente, llamar, convocar, invitar. ¿Cómo se llegó de prorizo a predestinación? Depende mucho del traductor. Uno de los que le dio otro sentido doctrinal teológico fue San Jerónimo, entre los siglos IV y V, cuando él traduce de las escrituras en griego y en hebreo a latín. ¿Por qué Jerónimo le dio ese sentido? Porque Jerónimo ya manejaba esa doctrina. Y usted como historiador lo sabe, Gabriel, porque Jerónimo era amigo de uno de los padres. Correcto. De esa doctrina. Me refiero nada más, nada menos que San Agustín de Hipona. Entonces, Agustín fue, se puede decir, que el que diseñó esa doctrina teológica desde el siglo IV después de Cristo, y Jerónimo abrazó esa doctrina porque Jerónimo y Agustín fueron de la misma época y los dos trabajaron en el mismo sentido. Entonces, Jerónimo la adopta, la teología de la predestinación de Agustín de Hipona, y la va filtrando en su traducción cuando lo tradujo la escritura del griego y hebreo al latín con la famosa Vulgata latina. Entonces, por eso que él le pone en latín predestinar, que es una palabra más latina que griega, y ahí quedó encasillada esa doctrina hasta el día de hoy. No en todas las versiones, en algunas. Es importante señalar a nuestros amigos de la audiencia de que constantemente en el programa mencionamos a teólogos de la historia o a personajes importantes de la Iglesia, entre ellos San Jerónimo del siglo V, siglo IV, San Agustín de Hipona, que es considerado en los círculos teológicos uno de los más grandes exponentes y padres de la teología en muchos aspectos. Si no me equivoco, San Agustín de Hipona vivió del año 354 al 430, y justamente por la misma época de San Jerónimo. Y justamente San Agustín de Hipona, él no creía en el libre albedrío, porque en esencia
el hombre, para San Agustín de Hipona, era malo completamente, y era imposible que eligiera el bien o eligiera el mal. Ahora, Yatensi, ¿hubo alguna otra influencia en Jerónimo para transcribir prorizo a predestinación? No, fue la influencia agustiniana. La historia ha demostrado, Gabriel, y usted lo sabe más que nadie, que los dos grandes doctores de la Iglesia, el uno era teólogo, como Agustín, y filósofo, historiador, como Agustín de Hipona, y el otro era un biblista, exégeta. Jerónimo, correcto. Pero parece que la influencia del santo de Hipona, que así lo conoce la historia, ese gran teólogo y también gran cristiano que fue, a mí me encanta la vida de Agustín y también a usted, la influencia de la predestinación de Agustín tuvo grandes repercusiones o influenció profundamente en el pensamiento bíblico de Jerónimo. Es por eso que para entender la Vulgata Latina de San Jerónimo hay que entender la influencia de Agustín en Jerónimo, en varias partes de las traducciones. Entonces hay que separar con un bisturí y hacer una cirugía de alto riesgo. Separar lo que es influencia de Jerónimo en la Vulgata Latina y lo que el texto griego lo dice en su propia naturaleza pura. Entonces, hay que hacer esa separación muy delicada. Yatensi, pero al referirnos a prorizo en griego, llamar, convocar, invitar, ¿no ponemos en jaque a esto de la doctrina de la predestinación? Sería bueno quizás escarbar un poquito la historia y que nuestros amigos y amigas puedan entender qué mismo es esto de la doctrina, qué enseña la doctrina de la predestinación y cuáles han sido sus máximos exponentes. Ya dijimos a San Agustín de Hipona, pero siglos más tarde tenemos a otros grandes exponentes también y padres de la Iglesia, como Juan Calvino, por ejemplo. Mire, un 70%, no sé si la estadística que estoy manejando, y usted me corrige, Gabriel, si me equivoco, un 70% de la doctrina protestante de la Reforma del siglo XVI es de tendencia calvinista, de Eurico Zwinglio, de la predestinación, y un 30% de la doctrina protestante de la Reforma es de tendencia arminiana, de Jacobo Arminio, que va por otra línea. El libre albedrío. Libre albedrío. Ahora, yo creo que es importante ver la raíz o las raíces históricas de esa doctrina, que el responsable, aunque hubiera un antecedente teólogo más antes que él como Pelagio, pero en sí el responsable de esa doctrina, el que la diseñó, no fue Calvino, no fue Eurico Zwinglio, el reformador de Zúrich. El padre de esa doctrina es San Agustín de Hipona entre los siglos IV y V. Entonces tenemos que hablar de Agustín y tratar de ver dónde se inspiró Agustín de Hipona para formular una doctrina muy aceptada en nuestros círculos protestantes. Vamos poniendo entonces los puntos sobre las íes. Estamos diciendo que históricamente el padre de la teología o de la doctrina de la predestinación es don Agustín de Hipona, teólogo del siglo IV y el siglo V. Desarrollemos un poquito esto, Yatensi. Mire, Agustín, más que un teólogo puro, fue un filósofo, y un gran filósofo. Él cristianizó el pensamiento de uno de los filósofos más grandes de la antigua Grecia, Platón. O sea, que el pensamiento agustiniano es un pensamiento platónico cristianizado. Esto da a entender que el padre de la predestinación no hay que encontrarlo con Agustín, hay que encontrarlo con las escuelas griegas. Y el padre de esa doctrina fue un filósofo que fundamentó ese pensamiento no desde la teología, sino desde la filosofía, y me refiero a Platón. Ahí está la clave de todo. Entonces nos toca, para entender a Agustín, hay que hablar de Platón. Así como Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII cristianizó a Aristóteles, Agustín cristianizó a Platón. Entonces, hablemos de Platón. Platón tiene un libro que ustedes, amados televidentes, pueden corroborar lo que estamos diciendo con Gabriel, lo pueden corroborar. Hay un libro que escribió Platón muy famoso y lo encuentran en las librerías seculares, que se llama La República. Y en el último capítulo, en el apéndice, en la última parte, hay un tratado que se llama El mito de la caverna. Ese pequeño tratado es una bomba atómica,
porque es donde Platón elabora la filosofía, la teoría del conocimiento, la epistemología. Y es ahí donde presenta su postura filosófica que Agustín cristianizó. Ahora, hablemos ahora sí de Platón, para entender esta doctrina. Platón era un dualista marcado. Él creía en dos mundos, Gabriel. En el mundo de las ideas, que era sinónimo de un mundo espiritual, y en el mundo material, que era el mundo físico. Y si no me equivoco, para Platón el mundo de las ideas era el mundo perfecto. Exactamente. Porque él estaba en contra de todo lo físico y lo material, ¿no? De acuerdo, Gabriel, mire, y sigamos con esta línea que usted acaba de mencionar. El mundo de las ideas era el mundo de la espiritualidad perfecta, era el mundo de lo absoluto, el mundo de las verdades inmutables. Ahí estaba